Primer libro de Samuel, capítulos 3, versículo 1 al 10. Dice las Sagradas Escrituras. Aleluya, así. Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué tremenda bendición, ¿no? Qué preciosa palabra de Dios. Muy bien, oremos. Padre bendito, estamos delante de tu presencia en este momento y te rogamos, te pedimos, Padre Santo, que nos hables, que nos bendigas, Señor, que nos llenes, Padre Santo, en esta hora, del mensaje que nos da vida, del mensaje que nos alienta, del mensaje que nos hace, Señor, nos hace estar firmes, porque es el alimento espiritual. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y reprendemos toda obra del diablo, todo estorbo. Declaramos unción y bendición aún más todavía. Amén. Pueden tomar asiento. Después de saludar a unos 20 hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. Tema de hoy. El tema de hoy. Escuchen el tema para que usted sepa de qué voy a hablar en esta tarde. Amén. Tema. ¿De qué le voy a hablar hoy? Oyendo la voz de Jehová. Amén. El resultado de oír la voz de Dios. Amén. Para el pueblo de Dios es indispensable estar atentos a la voz de Dios. ¿Ok? Necesitamos afinar bien nuestros oídos para poder oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor hablarme? ¿Qué quiere el Señor decirme? Muchas veces Dios le habló al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no escuchaba. Se lo dijo, si es que es el apóstol Pablo el que escribe Hebreos, dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces es necesario, si su pueblo de Dios no escucha o sabe escuchar la voz de Dios, imagínense entonces quién la va a escuchar. La gente que no conoce a Dios, mucho menos. Entonces, necesario
para nosotros escuchar la voz de Dios. Amén. Y decía ya en Isaías 6:8, voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá? Ahí estaba hablando el Señor, ¿verdad? Y en otro de los salmos dice: si oyeres hoy mi voz, si oyeres hoy mi voz. Pero allá en Juan capítulo 10 versículo 27 dice: mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz y las conozco. Y dijo el Señor: y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué les siguen? Porque saben oír la voz del Señor. Amén. ¿Cómo es que se habrá aparecido al apóstol Pablo el Señor Jesús? Allá en el capítulo 9 del libro de Hechos. ¿Será que se le apareció nada más en espíritu? ¿Se le apareció en persona? Físicamente hablando, se le apareció Jesús y allí estaba y le dijo: mira, Pablo, lo que estás haciendo está mal. ¿O se le habrá aparecido a Pablo el Señor en espíritu y nunca lo vio? Porque si el Señor ya se había ido, entonces quiere decir que ya no estaba él en carne, él ya no estaba físicamente, ya no más era un espíritu. Entonces Pablo posiblemente le escuchó, pero nada más escuchó su voz. Y cuando escucha su voz, dice Pablo: y caí al suelo y oí una voz que me decía, amén, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oí una voz. Importante saber oír la voz de Dios. El oír la voz de Dios nos da como un buen resultado, amigos, hermanos, nos da un buen resultado, que a Dios le agrada que nosotros sepamos escucharle a Él. Y ser del agrado de Dios no es nada más una bendición. Hay grandes beneficios. Hay grandes beneficios de saber oír la voz de Dios. Si tú sabes oír la voz de Dios a tiempo, oportuno, en su momento, ¿cuántas cosas haríamos buenas, perfectas? Escaparíamos del peligro. Porque el Señor llega y nos dice: hijo, no salgas en este momento porque hay peligro en la calle. Y usted rápido dice: no salgo. Hijo, cuidado, hay peligro. Y como a veces no sabemos oír la voz de Dios, hasta nos peleamos con lo que sucedió, y Dios tiene que actuar de otra manera. Y dice: yo hice que se atravesara el perro ese para que te cayeras y te detuvieras una media hora antes, porque lo que venía ya adelante era algo tremendo. Y tiene que Dios hablar o actuar de otra forma, porque tal vez no sabemos oír bien. Hay sueños que Dios nos ha dado y le decimos: Señor, no entiendo lo que me has dicho. Soñé, Dios mío, 3 veces el mismo sueño. Y José dijo que a Faraón que el soñarlo 2 veces era cosa seria, pero aún no entiendo. Amén. Qué importante es saber oír la voz de Dios, porque esto trae un tremendo resultado. Amén, aleluya. David ya no oía la voz de Dios. Amén. Tampoco Dios quería hablar con él hasta que hubo un arrepentimiento grande delante de Dios de David. Amén. David dijo: Señor, escúchame, atiéndeme. Y el Señor no le escuchaba. Eso le hizo sentir a David.
Eso le hizo sentir que no le escuchaba, que no estaba con él, que no estaba presente. Ok. Pero cuando somos de agrado de Dios, sabemos oír la voz de Dios, su voz, su presencia está cerca, aleluya, podemos estar en esa misma sintonía importante de Dios, amén, gloria a Dios. Qué tremendo es esto, ¿no? Aleluya. Saúl también ansiaba oír la voz de Dios, aún por Samuel, mas Dios no se manifestaba a él ni por profeta, ni por sueños, ni por la voz de Dios, ni por nada. Aleluya. La voz de Dios estaba lejos. Aleluya. Pero aquel quería hablar con Dios. No había comunión, no había comunicación, no había cercanía, no había nada. Aleluya. Qué necesaria es la presencia de Dios. Amén. Y a Dios le agradamos, a Dios le interesamos. Amén. ¿Qué pasa cuando los hijos nos escuchan? ¿Cómo nos sentimos cuando los hijos nos escuchan? Decimos, me da gusto que mi hijo me pone cuidado, me da gusto que mi hijo está atento cuando le hablo. Pero cuando mi hijo no me escucha, y cuando le estoy hablando, y mientras le estoy hablando, él va agarrando camino y ya va caminando. Hijo, espérame, no te he explicado bien, ya te entendí. Y al rato dice, no me entendiste, pero bien, a ver qué haces. Al rato viene otra vez y pregunta, mamá, ¿qué es lo que me dijiste? Bueno, si es que no estabas poniendo cuidado, hijo. ¿Se da cuenta cómo se siente el padre? El padre se siente mal. El hijo dice, ya no me digas nada, ya lo entendí. No me repitas, ya lo entendí. Eso desagrada. Pero cuando escuchamos atentamente, hay un buen resultado. Aprendemos bien lo que nos dijo el Señor. Amén. Escuchamos bien lo que el Señor dijo. Ahora estamos seguros que lo que Dios habló, no cometeremos errores, porque Dios está obrando. Qué hermoso es esto, amigos míos, saber escuchar la voz de Dios, y nos quitaremos de muchos dolores. El escuchar la voz de Dios, ahí está el consejo, ahí está la buena palabra, ahí está la guianza, ahí está lo mejor para nosotros. El saber oír la voz de Dios será importante, porque de repente, cuando nosotros seamos, tal vez o nos detengamos, o ignoremos, o estaremos tal vez apáticos a la voz de Dios, entonces Dios ya no querrá hablar con nosotros. Y le vamos a buscar y no lo vamos a hallar. No le encontraremos al Señor. Amén. Así es de que Saúl ansiaba buscar a Dios, pero Dios no quería hablar ya con él. David quería hablar con Dios, tampoco Dios quería hablar con él. Amén. Así es de que cuando Dios habla, quiere decir que le interesamos. Y si Dios no nos habla, entonces hay que preocuparnos. Amén. Llega el Señor y le habla, en el pasaje bíblico que tenemos, le habla el Señor a Samuel. Samuel, Samuel. Y aquel va con Elí. Dime, aquí estoy, habla. Yo no te hablé. Segunda, tercera, a la cuarta vez dijo Elí, si te vuelve a hablar, ese es Jehová. Si te vuelve a hablar, dile, heme aquí, Jehová, porque tu siervo escucha. Oh, interesado el Señor en hablar con Samuel. Hasta la fecha Samuel no había tenido una experiencia con Dios así buena, así fuerte. Hasta
hasta ese momento, hermanos, la palabra le es revelada a Samuel, aunque había vivido en el templo, aunque había estado en el templo, aunque allí había crecido Samuel, era un joven todavía, pero era tiempo del trato de Dios con Samuel. Hasta ahí Samuel no sabía tanto. Él estaba ahí porque su madre ahí lo dejó. Él estaba ahí por obediente. Él estaba ahí nada más porque estaba como terminando o no terminando, sino cumpliendo lo que su madre había hecho con él. Porque honraba a su padre, porque honraba más bien a su madre al haberlo llevado al templo. Él estaba honrando a sus padres, que era su mamá que lo había podido. Pero el tiempo que estuvo Samuel allí, él no había conocido a Dios. Él no había tenido un encuentro. Amén. Un encuentro con Dios. No hablo de ir a pasear con aquellos que andan llevando a los encuentros, Él no había tenido un encuentro con Dios. Hasta ese momento había estado en el templo, pero hasta ese momento Dios estaba hablando con él. Amén. ¿Cuántos han estado en la iglesia y todavía como que Dios no ha hablado? Ahí han vivido. Juan Wesley le pasó esto. Él creció porque sus padres conocían de Dios y tenía buen testimonio, pero de repente viene el poder de Dios y trató con Juan Wesley, y entonces él recibió a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Él era un hombre de buen testimonio, él incluso hasta ministraba, pero él no había recibido a Jesucristo, y vino un momento en que él se entregó a Jesús, vino un momento en que él entregó su vida a Cristo. Amén, gloria a Dios. Amigos míos, estás aquí, pero importante porque Dios ya puede estar empezando a hablarte a ti para algo más serio. No porque tu mamá te trajo, no porque tu papá te trajo, no porque mi abuelo es cristiano. No. Hay algo en lo que Dios ya está obrando y quiere ya que abras ahora tus ojos, porque puedes contestar como Samuel: habla Jehová, porque tu siervo escucha. Habla Jehová, porque tu siervo escucha. Oh, gloria a Dios, qué tremendo. Es el tiempo en que Dios habla. Es el tiempo en que Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Es el tiempo en donde Dios quiere una relación más estrecha con nosotros. De veras, hermanos, yo no sé cómo podemos vivir con una relación tan lejana con Dios. Yo no sé cómo podemos vivir tan lejos de Dios. Que no hay voz de Dios, no nos hablará Dios todos los días, no llegará el Señor en la mañana, no llegará el Señor a medianoche, no llegará el Señor tocando nuestra vida. Hijo, levántate, dime, habla porque Jehová, habla porque tu siervo escucha. ¿No será que Dios llega con nosotros y aún nuestro oído está pensando en otra cosa? Nos comunicamos más con el WhatsApp. Nuestra primera comunicación que debemos tener en la mañana no es primeramente ver qué WhatsApp me mandaron. Reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Lo primero que tiene que ver es, antes que hable con mi primer mensaje de WhatsApp y mi primer llamada y primer cuento y medio, antes de eso voy a doblar mis rodillas y voy a clamar a Dios. Porque tengo que decir: habla Jehová, que tu siervo escucha. Lo demás es secundario, lo demás lo dejo para segundo o tercer lugar. Prioritario ahora la voz que Dios está hablándome. ¿Qué me importa el mensaje que me hayan mandado? Hace ratito yo estaba orando ahí le digo ya oficina. Estaba llorando. No me puse a orar y empezaron a llegar mensajes. Ring. Y ahorita estoy orando. A veces hay una llamada. Ahorita estoy orando. A usted hablando con el más importante, el prioritario. Ahorita necesito oír más la voz de aquel si quiere, écheme otra llamada.
Écheme otras 5 llamadas si quiere, pero ahorita estamos sobre el oído audible de nuestro Señor. Tiempo de oír la voz de Dios. Y esto se está olvidando, esto se está dejando. Por eso la iglesia, amigos, está enferma. Por eso la iglesia está enfermiza. Por eso la iglesia tiene dolor de estómago. Por eso la iglesia está así como que tomó leche con azufre, de esa leche que ya está echada a perder. Por eso está enferma la iglesia. Por eso no entiende a veces muchas cosas. Por eso no sabe cómo Dios obra. Por eso, porque estamos bien en desconexión. Necesitamos conexión. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios nos habla podemos decir que Él se interesa por nosotros. Qué bueno es que Dios quería hablar con nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Qué bueno que nos despierte a la hora que el Señor quiera para orar. Y no importa si te acostaste muy noche, cuando Él quiere despertarte y quiere levantarte, Él te va a quitar el sueño y te va a quitar todo cansancio. Eso me ha pasado a mí. A veces yo me acosté bien tarde y bien cansado y hasta los pies me pesan. No he dormido 2 horas y media y llega la presencia de Dios. Y le digo, Señor, yo estaba cansado, pero ahorita no tiene nada, póngase a orar. Y tenemos que empezar a clamar a Dios un momento. Y haga lo que hizo Samuel. Dígale a sí mismo: habla Jehová, que tu siervo escucha. Si eres mujer, dile: habla Jehová, tu sierva escucha. Preséntese al Dios como sierva, preséntese a Dios como siervo. Aleluya. Preséntese a Dios como una persona que está a sus pies, a su servicio, porque Él es digno, porque de Él es la gloria, porque de Él es la honra, porque de Él es la alabanza, porque Él es más grande, porque Él es glorioso, porque Él es Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. Amén. Oh, gloria a Dios. Dios habló con Adán y Eva. Dios habló con Moisés. Dios habló con Isaac. Aleluya. Con Josué, con Elías, Jeremías, con Daniel. Aleluya. Dios está interesado para hablar con el resto de las almas, con el resto de las vidas en el mundo entero. Y tiene tiempo para hablar en México al mismo tiempo con más de 100 millones de gentes. Y así en cada continente puede atenderlos el Señor al mismo tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Comunicarse con sus siervos, con su pueblo, es de bendición. Aleluya. Pudiéramos decir: ¿dónde están los que oyen la voz de Dios? Señor, ¿por qué hiciste esto? Señor, ¿por qué pasó esto? Señor, ¿por qué? Y el Señor viene y nos repite: no quisiste oír cuando yo te hablé. Amén. Si hay gente, cuando yo estoy predicando, de repente cuando yo estoy predicando, ni siquiera soy de agrado de la predicación. Hay gente que dice: me repugna tu predicación. ¿Qué es eso? Y si a alguien le repugna, entonces tiene que ir allá mejor no sé, a qué lugar, a oír otras voces, a oír qué, algo que le agrade, porque si esto no agrada. Oiga, yo me gozo cuando vienen a predicar los siervos, sea quien sea, yo me gozo. Dios, gloria a Dios, porque el miércoles recibimos a mi hermana pastora Zapata, Juana Zapata de Tabasco. Una iglesia que Dios nos permite pues estar con ellos, estar unidos con ellos. Parte de la organización, mi hermana Zapata. Oye, yo me gozo con la hermana ministrando. Yo quiero oír la predicación. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que trae? Gloria a Dios. Cualquier ministro que venga, quiero oír qué es lo que hace, qué es lo que trae de Dios. Quiero oír. Si me pongo un poco apático, es que no quiero, es que tenga cuidado con eso, porque Dios está queriendo hablar. Amén. El libro más apático en toda la Biblia,
El libro más apático que pudiéramos ver, como el pueblo se portó tan apático, ¿sabe cuál es? Malaquías. Ese es el libro más apático. Pastor, no sabía yo. Pues ahora ya lo sabe. Puede usted leer Malaquías y empieza Dios hablando. En todo el libro está Dios hablando al pueblo de Israel. Y dice el pueblo, ¿qué dijiste que nosotros qué? Así habla el pueblo. Lea usted todo el libro de Malaquías. Que nosotros te hemos fallado en qué. Lea todo el libro de Malaquías, hoy que llegue a su casa y vea cuántas cosas rechaza el pueblo de Dios. Nosotros ni siquiera sabíamos, nosotros ni siquiera nos entendíamos, nosotros ni supimos cuando tú dijiste eso. Nosotros, dice que nosotros te hemos fallado. ¿En qué? Véalo. Y no habla nomás de los diezmos, habla de muchas cosas. Pero ese libro es en donde encontramos al pueblo de Dios más apático al oído de la voz de Dios. Importante, ¿no? Segundo, listos. El oír la voz de Dios nos hará estar siempre en la voluntad de Él. Amén. Pablo dijo, al oír la voz de Dios, Pablo, haciendo cosas que no le agradaban a Dios, ahora cambia Pablo y dice, al oír la voz de Dios, él dice, ¿qué quieres que yo haga? Fíjate cómo cambió el asunto. Él iba buscando los cristianos para destruirlos, matarlos, hacer todo lo que él quisiera. Pero cómo cambió cuando oyó la voz. Fíjate lo que cambia cuando Dios habla y cuando nosotros escuchamos. Viene la palabra de Dios y nos toca profundamente allá adentro. Empezamos a oír la voz de Dios y empezamos a decir, es cierto, Dios me está hablando ahora. Hay muchas cosas en las que Dios nos ha hablado. Amén. Y a veces yo le he preguntado a Dios también, porque yo estoy también en lo mismo como usted. Tratando de oír la voz y yo quiero estar atento a lo que Dios dice. Y cuando pasa algo en mi familia, cuando pasa algo en mi hogar, inesperado, yo le pregunto a Dios, y a veces así como medio enojadito, Señor, ¿por qué no me avisaste este asunto? Así le digo, Señor, ¿y esto por qué no me lo dijiste? No me dijiste por sueño y no me dijiste por predicación, no me dijiste, me siento mal, no me hablaste. Y ni para qué le digo, porque de repente me va a decir el Señor, hey, yo vine tal día y no me viste. Yo estaba tal día tratando contigo y tú no quisiste. Porque eso nos ha pasado muchas veces. Dios ha estado allí, Él ha estado allí. Amén. Y ha estado hablando el Señor. Y cómo que Dios no nos habló. No nos mandó un sueño. No nos mandó un momento de preocupación. No vimos no vimos la persecución. No vimos en el sueño que había peligro. Y cuando estamos metidos en el peligro, Dios no me hablaste. ¿Cómo que no? Si te hablé. Era para que anduviera sabiamente, pensando las cosas, estando en la sintonía con la voz de Dios. No más que estábamos nosotros pensando otro asunto. Hermanos, atentos a la voz de Dios. ¿Cuántos ahora Dios les habló y les dijo el Señor, es hora de ir al culto? Y algunos de ustedes hicieron caso. Algunos Dios no les habló porque usted ya tenía definido estar aquí. Pero a muchos Dios les habló, hoy tienes una cita conmigo. Hay personas que les habló Dios y les habló el pastor. Hermano, ¿qué pasó? Dios me lo bendiga, ya es hora de culto. ¿No piensa venir al servicio? Ay, hermano, disculpe, viera qué cansado estoy. ¿Cansado de qué? Si no fue a trabajar todo el día. Le habló Dios y le hablé yo. El Señor le habló espiritualmente y espiritualmente también el Señor me dice, échale una llamada al hermano, échale una llamada a la hermana. Y a veces decimos, Dios no me habla, Dios no me está hablando. Mira, hermanos, qué tremendo es esto. ¿Cómo queremos oír la voz de Dios?
Si oímos la voz de Dios, vamos a andar en su voluntad. Y andar en su voluntad, esto nos va a dar buen resultado. Amén. Aleluya. Levántate. Elías, Dios le habló y le dijo, allá en el primer libro de Reyes 19:7, levántate y come. Esas palabras vienen de un ser espiritual. No estaba nadie físicamente allí, no estaba el Señor ahí con su túnica, parado frente a Elías. Elías, levántate, te traje una torta. No. La torta sí fue así físicamente, ¿no? Aleluya, gloria a Dios, la torta rica. Pero la presencia de Dios nada más era espiritual. Nada más oyó la voz de Dios, levántate y come. Amén. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, porque para allá lo estaba guiando el Señor, a buscar de su presencia en medio de guerra, en medio de batalla, para decirle algo más a Elías. ¿Cómo tendría que regresar ahora a Jezabel? ¿Cómo tendría que regresar con la victoria de regreso, a ver ahora la gloria de Dios? Pero antes Dios tratando con el hombre de Dios, con el siervo de Dios. Amén. A veces estamos pensando nosotros, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Como líderes pensamos, ¿estamos actuando bien o estamos actuando mal? Bien lejos de la voz de Dios. No sabemos. Estamos en dos caminos. Escogeos hoy, dijo el Señor, a quien sirváis, dijo Josué. Y dijo también Elías al pueblo le dijo, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces servirle, y si Baal, entonces ir en pos de él, pero ya váyanse. Así les habló, porque ellos estaban claudicando en una cosa y en otra cosa, no sabían qué hacer. Y esto es lo más tremendo, hermanos míos, no saber actuar en el momento en que Dios también nos quiere que actuemos de la manera que Dios quiere que actuemos, porque estamos fuera de la sintonía de Dios. Pero cuando sabemos oír la voz de Dios, sabemos actuar. Amén. Así es de que a veces tenemos el temor de si estamos haciendo bien las cosas, de que si somos demasiado tolerantes en la familia, en la casa o en la iglesia. Amén. De que si alguien se va de la iglesia, ¿por qué se fue? ¿Fue mi culpa o fue la de quién? Ya Dios ya te habló, ya Dios ya te dijo por qué. Aleluya. Y cuando Dios habla, estás en la voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Acab quería la viña de Nabot. Primer libro de Reyes 21:17. Acab quería la viña de Nabot. Él estaba tan decepcionado porque fue a Nabot y le dijo, yo quiero que tú me vendas la viña. Dime cuánto, no importa cuánto me pidas, yo puedo comprártela, no importa el dinero que quieras, yo te lo doy. Soy el rey y tengo en abundancia. Nabot le dijo a el rey Acab, ¿sabes una cosa? Le dijo, esta es una herencia. Aprecio esta herencia como no te imaginas y no puedo venderla a nadie. Esta no tiene precio, no se vende. Dijo el rey, voy a pagártela al precio que me digas, puedes ser rico. Dijo Nabot, no me interesan las riquezas. Entonces Acab estaba triste, decepcionado. Llegó a su casa porque el orgullo no lo aguantaba, el ego no lo soportaba. Llega a su casa con una cara triste, cabizbaja, derrotado. Llega a su casa y su esposa, cuando lo ve, le dice, ¿qué tienes, Acab? Esposo, ¿qué tienes? ¿Qué pasa contigo? No, hombre, si supiera lo que pasó. ¿Qué pasa, esposo? Dime. ¿Tú sabes que tengo autoridad? Yo también. Nabot no me quiso vender su viña. ¿Y qué te preocupa, rey? Mira, vamos a hacer una cosa.
mañana a estas horas esa viña es tuya. ¿Cómo le vas a hacer? Déjamelo a mí, yo me encargo, dijo la Jezabel. Y otro día mandó unos soldados y le dan a aquel y lo matan, le cortan la cabeza y quién sabe qué más lo hicieron, le desaparecieron. Y ya cuando ya sabe que le avisan a Jezabel que ya murió, le avisan a Acab, puedes ir a tomar la viña y es tuya. Pero ¿cómo? ¿Cómo le hiciste? La viña es tuya, tú ve y tómala. Entonces fue el rey a pasearse en su viña y empieza a caminar alegre en su viña que tanto había querido. No era su viña, pero ahora él siente que es su viña. Él va a caminar a su viña, pero antes viene la voz. Importante ahí oír la voz. Al profeta Elías, la voz de Dios. Escucha, Elías. Mira, si no sabemos oír la voz de Dios. Elías, escucha. Ve y encuéntrate en la viña de Nabot y dale palabra de juicio, porque hasta la sangre comieron los perros, lambieron los perros la sangre de Nabot. Y le dice al profeta, ve y encuéntrate. Y mientras aquel anda paseando, amén, por acá así, Acab va yendo por aquí y sonriendo, y de repente por este lado va caminando Elías, y de repente se lo encuentra. Así dice Jehová de los ejércitos. Ay, 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 ay. Si no habías oído la voz de Dios, ahora la vas a oír, le dice. Así dice Jehová de los ejércitos. Allí donde lamieron la sangre los perros de Nabot, ahí mismo vas a ver la gloria de Dios, y ahí mismo comerán a tu esposa, y la sangre y todo su cuerpo se comerán a tu esposa. Oye bien la voz de Dios. Con el tiempo GDU, cuando está limpiando toda la idolatría tremenda, llegan a buscar, ya pasaron años, llegan a buscar ahora y encuentran y dicen, ¿quién está en esa casa? Señor, dice, nada más Jezabel. Agarren esta desgraciada y mándenla desde arriba, que caiga hasta allá. Nomás cayó, los perros ya la estaban esperando. Se aventaron un buen taco de suadero. Se cumplió la palabra. Oído de la voz de Dios. Solamente las manos dejaron los perros, los demás se comieron. Oído de la voz de Dios al profeta. El oír la voz de Dios nos hará estar siempre en su voluntad. El oír la voz de Dios nos hace estar en la voluntad. Cuando estamos en la voluntad de Dios, no hay temor. Aleluya, no hay temor. Podemos caminar, podemos ir, podemos venir. Aleluya. Creemos que lo que estamos haciendo, podemos estar seguros que es de Dios, porque es la voz de Dios. Yo puedo estar seguro en muchas cosas cuando Dios está obrando. Y de repente digo, esto se va a hacer así porque Dios me habló. Y si no se hace así, agárrate, porque ahí viene el Señor detrás. Serio. Es tremendo, hermanos, cuando Dios habla. Amén. Por último, el oír la voz de Dios nos dará como resultado victoria. Amén. Dios dio la victoria a Moisés cuando él dijo, este pueblo de aquí a poco me va a matar. Amén. Pero el Señor le dio la victoria. Josué le dijo el Señor, no temas, yo estoy contigo. Al apóstol Pablo le dice, porque ya habían platicado muchas veces Pablo y el Señor, y Pablo sabía oír la voz de Dios, y de repente le dice el Señor a Pablo, Pablo, escúchame,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Ahí está la gloria, ahí está el poder, ahí está todo lo que necesitas. Aleluya, tremendo es esto. Proverbios 1:33 dice: mas el que me oyere, más el que me oyere, más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ahí está la victoria. Aleluya, ahí está la victoria. Oh, qué tremendo. Amén. Si oyeres hoy mi voz, dijo el Señor. Amén. Qué importante es oír y obedecer la voz de Dios. Si obedecemos a la voz de Dios, entonces Él lo oirá cuando nosotros hablamos. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, y yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora estarán atentos, dijo el Señor, porque Él oye también. Atentos mis oídos a las oraciones en este lugar. Aleluya, importante. Salmo capítulo 20, versículo 1 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él también me oyó. Pero qué importante el versículo bíblico que viene, Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahí está recíprocamente la voz de Dios y la voz de sus hijos. Dios hablando: de mañana oirás mi voz. Dios hablando, el hombre hablando y Dios contestando. De mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aleluya. Terminamos con esto. Debemos darle importancia a la voz de Dios. Hay muchas cosas que hoy nos pueden despistar de la voz de Dios. Hay muchas noticias que ahora escuchamos y nos pueden despistar de la voz de Dios. ¿Ya supiste lo que está pasando en Oaxaca? Los maestros y esto y el otro y que vienen para México. Ya oíste que hubo un tsunami allá en donde, ya viste que hay un terremoto ahora de 5 puntos tanto allá en Tailandia. Ya oíste que hubo un problema en los Estados Unidos y que en un centro nocturno muchos jóvenes murieron y que otros llegaron también en otro centro nocturno y balacearon. Ya viste tú lo que estaba pasando y estamos siguiendo muchas cosas. La voz de Dios está lejos. Yo quiero oír lo que Dios está diciendo hoy. Yo quiero oír lo que Dios está diciendo hoy, más que son sus últimos tiempos, porque hay palabra de Dios para su pueblo, porque hay palabra de Dios para Chimalhuacán, porque hay palabra de Dios para México, porque hay palabra de Dios para el mundo entero. Hoy quiero oír la voz de Dios, estar mejor atento a lo que Dios me dice y menos a las otras noticias, que tal vez la mitad son buenas y la mitad no tiene nada que ver. Muy preocupado en otras cosas. Oh, yo quiero más la voz de Dios. Por eso queremos invitarles el día de mañana a oír la voz de Dios aquí en la oración. Amén. Estamos cerrando la puerta a las 10. Mañana la vamos a cerrar a las 9:30. Estoy dando mucho lugar. A las 10 es la hora del atolito. No. Ahorita se le vamos a dejar hasta las 9:30 mañana. Y para la otra oración va a ser a las 9, se va a cerrar la puerta a las 9. El que llegó a las 9, gloria a Dios, y el que no. Porque empezamos ¿a qué horas? A las 7. 7, 8, 9. 2 horas. Pero los que aman a Dios y quieren oír la voz de Dios llegan temprano, llegan a las 7. No llegan hasta las 9, a las 9:30, hasta las 10, pasadas las 10. No, yo quiero oír. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué quiere Dios conmigo?
Señor, afíname este oído porque ando medio sordo de este lado, mero. Tengo un zumbido medio raro. Hace poco me eché una bañada por ahí y se me metió un poco el agua y nomás oí un zumbido re feo por acá, hermano, ¿sí? Y yo le hacía así. Y a veces así estamos nosotros de repente cuando el diablo nos llena de todo, un zumbido en el oído. Tiene que estar bien afinadito, clarito. Dios está hablando. Dios quiere algo conmigo. Dios está tocando ahora. Dios está hablando ahora. Así de que tengo que estar atento. Pueblo de Dios, no hay otra manera de afinar los oídos, es a través de la oración. Amén. Yo voy a estar clamando a Dios. Señor, habla que tu siervo escucha. Tú mismo, habla que tu siervo escucha. Tú misma, habla que tu sierva escucha. Aquí estoy. Aleluya. Aunque de repente no sientes nada, de repente vas a oír la voz de Dios. Hay gente que ha oído la voz de Dios así bien claro como la oyó Pablo, como lo oyeron los profetas. Amén. De repente yo estoy bien dormido, oigo una voz: Carlos, santo Dios, ¿quién me habló? Esa no fue mi esposa, era voz de hombre. Y de repente me vuelvo a dormir, pues no hay nadie. Otra vez la voz: Carlos, santo Dios, ¿quién es? Ni es la de mi hijo, ni es la de mi esposa, ni es la de mi hija. Pues es el Señor. Está bien, Señor, gracias. Ahorita me levanto y vamos a ponernos a orar. ¿Qué quieres? Habla que tu siervo escucha. Y ¿sabes qué? A veces estuve orando y no supe ni qué quería el Señor. ¿De veras? No, ahí estuve orando y no, el Señor le digo: ¿me vas a dejar así? Estuve orando y ni siquiera sé qué querías. Pero otro día, como a las 1, 2, 3 de la tarde, me dice el Señor: esto era. Ándale. Y el Señor me lo recuerda. Era lo que llegué a decirte anoche. Míralo. Ahora defínelo de esta manera. Ahora haz esto. Y usted empieza a ver. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, tiempo de la voz de Dios. Si oyéramos la voz de Dios, muchas cosas se evitan. Amén. El peligro que tienes adelante, el Señor te detiene, el Señor dice: espérate. Enciendes tu carro que ya te vas a trabajar, no enciende el carro, no sabes que hay un peligro allá, y el Señor te está deteniendo porque hay un accidente allá y no te quiere dejar ir porque vas a estar involucrado, y Él te detiene. El Señor te dice: espérate. La voz de Dios: hijo, no te vayas por aquí porque ahí hay una muchacha y te quiere dar vueltas de gato. Shh, hija, y es hora que el novio se vaya, no me lo detenga. El Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo hablando allí en esa relación. Semáforo rojo. Detente. ¿Qué importa? Me lo paso. Y todo lo que pasa en el semáforo rojo peligran a quedar hechos pedazos. Dios hablando. Dios hablando. Esto es para nosotros. No diga: este otro mensaje, hombre. Es otro mensajito. Cuidado, es voz de Dios hablando ahora, tratando con nosotros. Es para mí. Amén. Es para mí. A veces estoy meditando en mensajes, desde que me acuesto meditando en el mensaje, me levanto meditando en el mensaje. Señor, ¿qué quieres? Señor, y si le pongo este texto, y si le pongo este otro texto, y ahí me tiene haciendo el mensaje medianoche acostado. Dios hablando. Amén. Nos ponemos de pie. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Hoy le vamos a decir al Señor en oración: Señor, abre mis oídos, hazlos audibles a tu voz.
Puedes empezar a orar. Puedes empezar a clamar a Dios. Amén. Habla con Dios, un momentito. Aleluya, habla con Dios un momentito. Buen tiempo, 8:25. Habla con Dios un momentito, habla con Dios. Puedes hablar con Dios y puedes decirle: Señor, ¿cómo necesito oír tu voz? Para hacer las decisiones que necesito. Señor, para el nuevo empleo, para el nuevo negocio, para la decisión que tengo que hacer, Señor, en el área espiritual, Señor. Aleluya. Estamos en áreas espirituales como líderes. Tú necesitas oír la voz de Dios. Estás en un cargo ministerial en la iglesia en la que necesitas oír la voz de Dios. Tenemos programas de radio y estamos allí viendo a ver qué es lo que Dios quiere que estemos ministrando. ¿Cómo vamos a hablar si no hemos sido guiados con la voz de Dios? A ver qué decimos, a ver qué hablamos. Necesitas oír la voz de Dios para que Dios te dé una fuente de bendición que viene desde arriba para mandar palabra que Dios te ha dado. Aleluya. Toca, Señor. Toca, Jesús. Toca. Bendice, Jesús. Bendice. Oh, Señor, abre mis oídos que yo pueda escuchar. Señor, como dice el libro de Hebreos, os habéis hecho tardos para oír. Nosotros queremos ser, Señor, prontos para oír. Ayúdanos, Señor, a no cometer el error, porque no oímos la voz tuya. Porque pudiéramos lamentarnos después y decir: si yo hubiera oído el consejo, si yo hubiera oído palabra, si yo hubiera oído voz de Dios, no hubiera cometido este error. Ya será tarde, porque Dios siempre habla. Dios le habló a Nínive a través de Jonás. Le llevó Jonás la palabra a Nínive, y aquellos oyeron la voz y se pusieron a ayunar y a orar y dijeron: ojalá que Dios no traiga juicio. Ellos oyeron la voz, simplemente no era un gran mensaje que predicaba Jonás, solamente decía: de aquí a 40 días Dios destruirá a Nínive. Ni decía arrepiéntase casi, ¿verdad? Nomás decía Dios destruirá. Y aquellos se arrepintieron, aquellos oyeron la voz de Dios y ya no sucedió nada. Oh, gloria, qué importante. Padre Santo, en esta hora permítenos oír tu voz. Reprendemos toda obra del enemigo, todo estorbo. Oh Dios mío, ayúdanos, Padre. Abre nuestros oídos. Perdona, Señor Jesús. Perdónanos, Padre Santo. Necesitamos, Señor, que tú, aleluya, nos llenes de tu Espíritu Santo. Este oído sea audible a tu voz, Padre. Así sea en la mañana, así sea a mediodía, así sea por la tarde, así sea en la noche, así sea, Dios mío, en el momento que tú quieras obrar, hablar en mi vida. Oh Señor, yo quiero oír tu voz. Gózate las ministraciones de la palabra de Dios. Sea audible. Toma la palabra de Dios como un mensaje que Dios ha puesto en el hermano, en la hermana, y di: algo trae para mi vida. Algo Dios pone en el corazón de esta hermana para que hable mi vida, en este siervo, en este predicador. Sé humilde a la voz de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Has escuchado un mensaje maravilloso y esperamos que tu vida haya sido bendecida en grande manera. Te hacemos una cordial invitación para asistir a la iglesia Cristo Salvador del Mundo. En la calle Arboledas y esquina Corregidora, Manzana 1, Lote 2, Colonia Tepenepantla,
Chimalhuacán, Estado de México. Llámanos al teléfono 1057-2657 o 5522-014900. 1057-2657 o 5522-014900.